El James Webb lo ha hecho otra vez. Mira esta imagen de Júpiter. En comparación con lo que veríamos si miráramos a Júpiter a simple vista, los colores de estas imágenes no cuadran. La razón es, la luz infrarroja es invisible para el ojo humano. Al transponer longitudes de onda infrarrojas más largas al extremo rojo visible y longitudes de onda más cortas al extremo azul visible, podemos crear un espectro que muestre el color correctamente en todo el espectro visible. Los sensores espectroscópicos del James Webb se están utilizando en Júpiter. El 27 de julio y el 14 de agosto avistamos la gran mancha roja en Júpiter. Pero a finales de este año, los científicos utilizarán la espectroscopía para investigar la aurora de Júpiter. Los investigadores están entusiasmados con lo que el James Webb, el telescopio espacial de próxima generación, revelará sobre Júpiter y su sistema. El interés científico mundial está en investigar factores como la cobertura de nubes, la composición de las nubes, la temperatura, los vientos y la actividad de las auroras. La estructura del sistema de anillos de Júpiter es de gran interés para los astrónomos porque, al igual que la de Saturno, puede arrojar luz sobre la formación y el desarrollo del planeta. Los científicos planetarios están trabajando arduamente para terminar los mapas de Io y Ganímedes. Para buscar vapor y gas ionizado en las columnas de los volcanes, se emplearán satélites para observar los fenómenos. Este planeta cuenta con ráfagas de 650 km por hora. El lado oscuro de Júpiter ofrece un espectáculo de luces que no olvidarás pronto. Además, la NASA está desconcertada. Solo puedes mirar su lado diurno para ver a Júpiter desde la Tierra o con el telescopio espacial Hubble. Solo una nave espacial en órbita alrededor de Júpiter, como el proyecto Juno de la NASA, puede ver la aurora nocturna. Quien haya visitado las zonas árticas de Noruega o Canadá, probablemente esté asombrado por las espectaculares cortinas de luz del cielo. Aunque impresionantes, las auroras de la Tierra no se pueden comparar con las más grandes del cosmos. Júpiter tiene las auroras más fuertes del sistema solar porque su campo magnético es 20 veces mayor que el de la Tierra. Además, su campo dirige partículas cargadas hacia los polos de la Tierra, chocando con el oxígeno atmosférico y produciendo auroras de colores. Los datos de la nave espacial Juno de la NASA sugieren que las auroras de Júpiter se apagan durante la noche, un comportamiento que los humanos pueden haber pasado por alto a pesar de décadas de estudio con el telescopio espacial Hubble. El Hubble a menudo no puede ver el espectáculo porque el eje magnético de Júpiter no es perpendicular a su eje de rotación. Por alguna razón, no hemos visto las auroras que brillan en su lado oscuro durante muchas horas durante cada día joviano de 10 horas. La nave espacial Juno, una misión de la NASA, proporcionó las primeras vistas de las auroras de Júpiter desde el lado diurno y nocturno del planeta. El eje magnético de Júpiter está sesgado en relación con el eje de rotación del planeta. Dado que las auroras de Júpiter se mueven hacia el otro lado del planeta a medida que gira, están temporalmente fuera de vista desde la Tierra. Las imágenes visibles y ultravioleta de Júpiter se crearon utilizando datos del telescopio espacial Hubble. Se esperaba que el lado oscuro de Júpiter siguiera mostrando auroras polares. Sin embargo, un equipo encabezado por el Dr. Thomas Greathouse examinó los datos de Juno de la sombra de Júpiter y descubrió que algunas de las auroras polares se atenuaron. ¿Cómo el Sol crea estas auroras? Es un misterio que aún no ha sido resuelto por la ciencia. Debido a sus propiedades catalíticas, la luz solar puede ser mucho más crítica de lo que se pensaba anteriormente. Ionizadas por la poderosa radiación ultravioleta del Sol durante todo el día, las partículas cargadas atraviesan la atmósfera de Júpiter y producen las auroras del planeta. Esta fuente de partículas cargadas no se ve durante el día, lo que puede explicar el sorprendente descubrimiento de Juno. La misión Juno se ha extendido hasta 2025, dando a los científicos más tiempo para investigar el misterio e identificar su origen. La captura de imágenes impresionantes de los eventos planetarios nocturnos de Júpiter también seguirá siendo una capacidad. Como si eso no fuera suficiente, Júpiter es el hogar de algo más que auroras deslumbrantes. La NASA ha teorizado que la superficie congelada de Europa puede tener algunos lagos diminutos. La búsqueda de vida extraterrestre depende del descubrimiento de fuentes de agua subterránea en el sistema solar exterior. El proyecto de la NASA, Europa Clipper, investigará la luna congelada de Júpiter, Europa. Algunos científicos creen que un océano mundial se encuentra debajo de la superficie congelada de la luna, lo que haría que la luna fuera habitable.
Sin embargo, aún se desconoce el origen del agua líquida en Europa. Las observaciones de Galileo llevaron a los científicos a concluir que la superficie congelada de la Luna cubre depósitos masivos de líquido salado a diferentes profundidades, desde la superficie hasta muchas millas debajo. Si hay agua en la superficie de la Luna, los científicos pueden encontrar evidencia de ella en 2024, cuando la NASA envíe el Europa Clipper allí para una inspección exhaustiva. Podrá recorrer unos cientos de kilómetros de la superficie de la Luna unas 50 veces a lo largo de su órbita alrededor de Júpiter, lo que brindará suficientes oportunidades para recopilar datos científicos vitales. Los lagos subterráneos de Europa pueden tener una composición química única y reaccionar de forma inesperada. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que la actividad criovolcánica en Europa es la culpable de las columnas de vapor de agua de la Luna. En los últimos años, Planetary Science Journal se ha visto abrumado por materiales que corroboran. En lugar de lava fundida, la actividad criovolcánica se asemeja al flujo de hielo blando. Los autores de este estudio no están de acuerdo con los modelos computacionales anteriores, que ubican la fuente de la actividad volcánica de Europa en la superficie helada y en los lagos poco profundos, y en cambio señalan con el dedo el océano global profundo del planeta. Los expertos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, incluida Elodie Lesage, están seguros de que el Europa Clipper localizará agua subterránea. Nuestros hallazgos plantean la posibilidad de que se formen penachos de agua a mayores profundidades de lo que se creía anteriormente. Es posible que el Europa Clipper haga una inmersión profunda en una región de Europa donde existe agua líquida. Según estudios recientes, los volcanes pueden permanecer inactivos en el fondo del océano salado de Europa de 3.000 kilómetros de ancho. Estos volcanes y los sistemas hidrotermales que alimentan representan una potencial mina de oro de energía química para los habitantes microbianos de Europa. Marie Bonkova, de la Universidad Charles de la República Checa, autora principal del estudio, dijo: "Nuestros hallazgos presentan más evidencia de que las profundidades del océano de Europa pueden ser un entorno ideal para el comienzo de la vida". Toda su explicación fue la siguiente: Europa es uno de los pocos cuerpos planetarios que puede haber mantenido actividad volcánica durante miles de millones de años y quizás el único más allá de la Tierra que contiene reservas masivas de agua y una fuente de energía de larga duración. La estructura interna de Europa se ha estirado y doblado debido a la inmensa gravedad de Júpiter, que Bonkova y sus colegas replicaron meticulosamente. Según los estudios, el calor por fricción producido por este tipo de deformación evita que el océano de Europa se congele e incluso puede derretir parcialmente la capa exterior del manto rocoso de la Luna. Según los últimos hallazgos, es probable que los volcanes submarinos de Europa hayan sido impulsados por el derretimiento durante la gran mayoría de la historia del planeta, sino todavía ahora. Se descubrió que las regiones polares de Europa tienen las cargas de calor internas más altas, lo que las convierte en lugares privilegiados para la actividad volcánica. Los científicos que observan las erupciones cercanas a la superficie pueden sacar conclusiones más precisas sobre lo que se encuentra debajo del hielo gracias a los modelos informáticos desarrollados por Lesage. Según sus simulaciones, es más probable que los reservorios estén ubicados entre 2,5 y 5 millas de altitud, donde el hielo es más delgado y más frío. Los glaciares descansan bajo la superficie, lo que los ralentiza. Hasta la misión Europa Clipper en 2030, este hallazgo ayudará a los científicos. Escanearemos el mar y la costa usando un prototipo de radar europeo para buscar icebergs. El líder del proyecto de instrumentos de radar, Don Blankenship, ha especulado que las crecientes columnas pueden estar relacionadas con la inestabilidad, al igual que las nubes parecen congregarse sobre el océano. El Europa Clipper se ha actualizado para que pueda analizar datos de una manera más acorde con los estándares actuales. La cámara infrarroja de la cámara de emisión térmica registra las imágenes estereoscópicas, en color y de alta resolución de Europa, en busca de signos de actividad geológica como el criovolcanismo. La luz ultravioleta liberada por las columnas de una erupción puede detectarse mediante espectrógrafos ultravioleta. El éxito de misiones como Europa Clipper puede ser un buen augurio para futuras sondas astrobiológicas. El objetivo final del campo de investigación multidisciplinario conocido como astrobiología interestelar es localizar vida inteligente en el universo más allá del nuestro. El objetivo principal del Europa Clipper es investigar la posibilidad de vida marina en los océanos de la Luna. La forma en que se resuelve el enigma de la habitabilidad de Europa puede ayudarnos a comprender cómo comenzó la vida en la Tierra. En el área de Júpiter, ¿puede la tripulación descubrir vida extraterrestre?
Deja un comentario con tus ideas, suscríbete a nuestro canal y habilita las notificaciones para que sepas cuando suba nuevo contenido. ¡Gracias!